de semana y hoy comenzamos con agenda de pleno. Generaba mucha expectativa la moción de censura a la ministra María Antonieta Alba bajo un contexto político bastante complicado. Y como en política no hay coincidencias, hoy vamos a analizar los hechos de los últimos días. Está con nosotros el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, el doctor Omar Chejade, a quien le doy la bienvenida y le agradezco estar esta noche con nosotros. Bienvenido. Claudio, un honor estar en tu programa, como siempre. A ver, comencemos con un tuit que seguramente causó revuelo no solo en redes sociales, sino que es importante saber cuál es su punto de vista respecto de lo que ha venido pasando con el presidente Martín Vizcarra. El presidente Martín Vizcarra, dice usted, doctor Chejade, le ha mentido al país. Lo que se ha revelado en los audios es un acto total de inmoralidad. En la sede de Palacio nos gobierna una camarilla mafiosa. ¿Este es el presidente que va a garantizar los próximos comicios electorales? Independientemente de la votación de la vacancia el día viernes, me reafirmo completamente, porque cada vez que pasa un minuto, una hora, un día, 2, 3 días, mis frases y la que tiene mi bancada y muchos millones de peruanos pero la bancada se reafirman. retrocedió. Bueno, eso es un tema que lo vamos a analizar, pero nos reafirmamos plenamente lo que pensamos del gobierno del Perú. Es decir, que nos ha estado gobernando una camarilla mafiosa, que extorsiona, que persigue a los opositores políticos, que le miente al país, que esconde huellas, que obstruye a la justicia, que coacciona testigos, que falsea testimonios. Y eso es un tema absolutamente grave. En Estados Unidos más de un gobierno ha renunciado. Te acordarás del caso Watergate de Nixon, Richard Nixon, en el año 72, y que puso en apuros incluso al presidente Bill Clinton en el año 98, 99, por mentirle a su nación de manera burda, de manera grave. Ahora, queda claro bastante complicada la situación del presidente y día a día se va agravando. Los audios lo tienen contra la pared, pero hay algo importante también, y que es una acusación bastante grave que se le hace al propio Congreso, de haber maquinado un golpe de Estado, de adelantarse a un escenario que hoy pone en el ojo de la tormenta al propio presidente del Congreso, al señor Merino. Mira, el Congreso de la República no ha maquinado ningún golpe de Estado. La ministra de Justicia, yo lamento por ella, ha hablado de sedición, mal informada probablemente. La sedición es el levantamiento en armas, no para desconocer un gobierno, sino para que éste no continúe sus funciones, o por lo menos que no tome uso de sus funciones gubernamentales. No tiene absolutamente nada que ver. Entiendo el que gesto el señor, de llamada a las Fuerzas Armadas no constituye un elemento suficiente para que la ministra pueda acusar de sedición al presidente. De ninguna manera. El señor Merino probablemente ha hecho una llamada inocua, neutra, a lo mejor ingenua, porque a lo mejor debió darse cuenta de que inmediatamente estos señores generales iban a informar a sus jefes, al ministro o al presidente de la República. Y lo que ha habido por parte del gobierno de manera astuta es lo que en el ejército se conoce como relevo de cargo, ¿no? Es decir, el gobierno astutamente ha tratado y lo ha hecho, le ha volteado la torta al Congreso de la República para distraer los audios vergonzosos del presidente Vizcarra y de sus más íntimos asesores. Fíjate tú, Claudia, que el día de ayer se ha conocido que a través de su propia asesora principal, Karen Roca, que la señora Miriam Morales, el presidente de la República también, coordinan con la fiscal de la Nación para destruir a sus opositores políticos. Sí. Uno de ellos soy yo, ¿no es cierto? Entonces, creo que en Palacio de Gobierno me odian y que me van a destruir en la Fiscalía, en coordinaciones con la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Estamos, de alguna manera, retrocediendo a las épocas de Fujimori y Montesinos. Por ser opositora al gobierno, por presidir la Comisión de Constitución y Reglamento y que la misma ha estado cuestionada la última decisión del antejuicio político y demás. Esa es la consecuencia. Es la consecuencia. Nosotros aprobamos, en primera instancia, todavía no reforma constitucional, digamos, eliminar la inmunidad parlamentaria y de los altos funcionarios del Estado. Puede ser polémica todo lo que tú quieras. Todavía no se ha reformó la Constitución porque falta una segunda votación en el Pleno. Y eso es causal para que el presidente de la República, su principal asesora, Miriam Morales, y toda la camarilla de gobierno esté coordinando con una Fiscalía de la Nación aparentemente atada o aparentemente maniatada o cómplice, no sabemos, contra sus opositores políticos. Entonces, claro, ese audio, Claudia, es de
la semana posterior al 5 de julio, que fue la sesión del Pleno, en la que nosotros aprobamos una de esas reformas constitucionales que fue la eliminación de la inmunidad parlamentaria y de las altas autoridades del Estado, incluyendo el presidente de la República. Y la respuesta fue coordinar con la fiscal de la Nación. Como yo no tengo absolutamente nada rabo de paja, lo dije en televisión, no tiene nada más lo que le digo, estoy como poto de bebé, limpio. ¿No es cierto? No tengo ningún proceso, ninguna denuncia fiscal, nunca le he tenido ninguna sentencia, no tengo nada, estoy absolutamente limpio, no han podido conmigo. Pero ¿tú te imaginas que hubiese tenido una milésima de error que esté en el Ministerio Público? En este momento estaría desaforado, porque el presidente de la República ya estuviese coordinando con la fiscal de la Nación. Es un tema que sospechábamos, Claudia, pero que se ha confirmado con los audios. Yo quiero remitirme a parte de este pronunciamiento que usted tiene en redes sociales de garantizar el escenario electoral 2021. Sí, claro. Abro el programa diciendo que en política las casualidades no existen. En secuencia de hechos, el presidente sale, luego de develarse los audios aquí por el propio presidente Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización, a decir que esto era parte de lo que como Congreso no se quería, llevar a cabo el proceso electoral. Y ustedes ese día deciden, en el siguiente pleno, deciden votar los impedimentos para cargos públicos con sentencia en primera instancia. ¿Por qué demora tanto esta segunda votación? Se tuvo la oportunidad en el pleno descentralizado en Trujillo. Porque dos bancadas se levanta la sesión, sí, claro, todos se quedan, además con la expectativa, muchos con la mala conducción de la mesa, y se decide ese día. Porque justamente dos bancadas se retractan de ello en ese momento. En el debate tú te das cuenta. UPP y sobre todo el señor Urresti, que incluso amenaza al presidente del Congreso que se vote sabiendo que no se tenían los votos, porque además habían licencias por enfermedad del coronavirus. No llegábamos a los 87 votos, te lo adelanto. Teníamos 82, 83. Entonces, evidentemente, fue, creo que un buen manejo del presidente del Congreso, Manuel Merino, de suspender la votación. Y se hace ahora porque ya se tenía pensado hacerle el día que, lamentablemente, el señor Alarcón saca los audios de la vergüenza del presidente Vizcarra y su camarilla. Y por supuesto que al día siguiente, como el mismo día Vizcarra salió diciendo de que esta era una treta para no votar o suspender el tema de la votación de los impedimentos, al día siguiente se le da una respuesta al presidente Vizcarra que no hay ninguna treta y que nosotros somos los más interesados en que esa ley se apruebe. Y se ha aprobado, y el día de hoy el presidente de la República ha aprobado la primera reforma constitucional, que es justamente los impedimentos para que condenados en primera instancia puedan postular a cargos públicos, a cargos políticos. Esa es una obra no del presidente que se lo quiere apropiar el día de hoy. Es una elaboración, un proyecto aprobado por el Congreso de la República, en que el Ejecutivo no tiene nada que ver. Una vez más el presidente le miente al Perú. Por eso te lo he dicho, el presidente de la República, con sus delitos, con sus mentiras, con sus mafias enquistadas en Palacio de Gobierno, está deslegitimado para continuar en el cargo. Él debería renunciar, más allá que no hayan los votos o sí lo hayan para el tema de la vacancia. ¿Cuál es el compromiso de APP de cara al escenario electoral? Mira, el compromiso de APP es un compromiso con la nación, es un compromiso con los más vulnerables, es un compromiso de lucha contra la pandemia y tener una oferta electoral prudente, de estabilidad y de reactivar el país que está en el suelo. El gobierno se ha encargado en pocos meses de destruir la economía y de esconder la cifra de muertos, ¿no? Hay más de 70.000. ¿Descartan de plano, no se sienten aludidos con el anuncio que hace el Premier ayer de que hay dos fuerzas que han intentado contactarse con el presidente? Descartamos de plano todo ello porque es parte de una cortina de humo que se originó también atacando al presidente del Congreso por un tema absolutamente inocuo, ¿no? Neutro, diría yo, hasta ingenuo, quién sabe, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo más importante, Claudio, te decía que este gobierno está deslegitimado. La legitimidad no es lo mismo que la legalidad. Tú eres abogado y sabes que la legitimidad no es otra cosa que la autoridad para gobernar ante el país, ante tu nación. Y el presidente, luego de todo esto, no tiene ninguna autoridad moral. La pregunta que está sobre la mesa es: ¿este es el presidente Martín Vizcarra el que va a garantizar las elecciones generales del próximo año, el 2021? ¿Es el que va a guardar imparcialidad, neutralidad? Yo creo que no. Por eso yo creo que lo más saludable para el país, más allá de que haya los votos o no para la vacancia, es que renuncie, que dé un paso al costado. O sea, lo he mencionado en repetidas oportunidades, es un pato rengo, un pato cojo, es un zombi político. El día de hoy acaba de pedirle tarde piachi, como dicen los italianos,
disculpas a la nación, pero no en nombre de él, unas disculpas entre comillas, a medias, sino por tener el entorno al que ha despedido, es decir, a la señora Miriam Morales y a Karen Roca. Los audios que hemos escuchado en estos últimos días son realmente vergonzosos, porque hablan de varios temas, de infidelidades, de preservativos, Claudia, de temas horrorosos que envuelven a Palacio de Gobierno con la investidura presidencial, que no merece ser maltratada de esa manera, por el amor de Dios. Bastante complicado. A mí, de verdad, me cuesta creer, lo comentábamos en interno, Sí, claro. que el país vergonzosamente esté en manos de un sujeto la cultura venida menos recaída en ese sujeto, y todo lo que se está viendo ahora, que no hace sino complicar no solo la figura y la investidura presidencial, que nos complican a nosotros en un momento en donde deberíamos preocuparnos por la gente que está muriendo, claro, porque el sistema de salud no responde, y por múltiples cosas en una agenda país retardada. De acuerdo contigo. Pero vayamos a los hechos y a lo que jurídicamente puede ser discutible en este momento. Usted es el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Sí, y no. encargado además de parte importante de la reforma política. Y se está cumpliendo, Y ¿no? los plazos, y esto es importante, ratificar el compromiso, y además que se esté trabajando de acuerdo a los plazos. Estamos a nada de que puedan vencer. Queda una nomás. Ok, La se va a UNE hacer. hemos cumplido con el 90% de lo que nos propusimos hasta el día de hoy, ¿no? Nos propusimos la paridad de alternancia de género, de sexo, como quieras nombrarle. Pero tenemos se el aprobó. voto preferencial Se aprobó aún. eso, se aprobó eso. Se aprobó el distrito electoral número 27 para los peruanos en el extranjero. Sí. Se aprobó el reglamento, el cambio o modificación del reglamento del Tribunal Constitucional para elegir por meritocracia a los miembros del TC. Se aprobó la democracia interna y la ley de elecciones generales transitorias para el próximo año. Se aprobó la suspensión de las primarias PASO. Se aprobó la reforma constitucional de los impedimentos para sancionar a los condenados en primera instancia. Y en la Comisión de Constitución se aprobó el financiamiento, ¿no es cierto? Financiamiento que se va a ver este jueves, Sí. que entiendo que ha merecido una abrumadora mayoría en mi comisión que presido, la de Constitución, y que me imagino que este jueves, con algunas modificaciones, con algunas mejoras, se aprobará el texto. Y nos se quedaría verá. pendiente la eliminación La del voto eliminación del preferencial. voto preferencial es un tema que se rechazó, Claudia, en la Comisión de Constitución. Si se pone, digamos, en votación en el Pleno con exoneración del trámite de comisión, bienvenido al debate. Pero en la Comisión de Constitución ese tema ya se rechazó, ¿no? Y vuelvo a señalar, ¿era y es importante eliminar el voto preferencial? Sí. Pero en estas circunstancias de pandemia, donde ya no van a haber primarias, porque si tú eliminas el voto preferencial, que estamos de acuerdo, para la votación general, tiene que haber, en contrario sensu, voto preferencial en alguna primaria, para que los candidatos puedan hacer su propaganda en las primarias partidarias. Lo que Y quiero eso que eran las quede claro es primarias que si esto afuera. afecta directamente o no a la cuota en alternancia y paridad. Mira, para ponerte las cosas en claro, si hubiésemos eliminado el voto preferencial para las elecciones que han habido el año 2020, hubiera afectado en contra de las mujeres. Te voy a decir por qué. Eso está, incluso hasta el doctor Tanaka, miembro de la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política, lo ha señalado. No hubieran habido 34 mujeres como hay el día de hoy, hubieran habido 26. ¿Correcto? Entonces, no tiene nada que ver eliminar el voto preferencial con el tema de la paridad de alternancia de género. Eso es absolutamente falso y técnicamente está demostrado. Pero bien, adelante, si hay un debate en el Pleno, lo haremos. Pero como Comisión de Constitución hemos aprobado todo. Y como Pleno, falta solamente el financiamiento. Sí, y además preparan bicameralidad. Ya, ese es un tema muy interesante. El día de mañana, Claudia, es una primicia, quien habla es el autor de la reinstauración del Senado de la República, de la bicameralidad. También Acción Popular ha presentado otro proyecto de ley a través de Otto Gibovich. Entiendo que el Partido Morado también tiene otro. Y vamos a sustentar los tres, en todo caso, un primer debate sobre la bicameralidad para mejorar la calidad de las leyes, para tener un Senado revisor, reflexivo, porque esta unicameralidad de hace 28 años ha fracasado. Y te voy a decir las estadísticas. Cuando existe esta unicameralidad, las leyes son observadas, ya sea por el Poder Ejecutivo o por el Tribunal Constitucional, 10 veces más que cuando esté Senado. Cuando esté Senado de la República,
que es una instancia reflexiva, revisora, una Cámara Alta, las leyes son poco observadas por el Poder Ejecutivo y mucho menos por el Tribunal Constitucional. Pero además, una bicameralidad en la que tenga un Senado reflexivo, una visión de Estado, una visión integral de nación y no esta unicameralidad que lamentablemente ha fracasado. Queremos mejorar la calidad del Congreso, la imagen del Congreso, la imagen de las leyes a través del Senado de la República. Por el amor de Dios, Claudia, este es un tema central, es la madre de todas las reformas políticas. Eso es a futuro. ¿Cómo mejoramos hoy la postura tan complicada en la que se encuentra el Congreso? Se alzan voces, Frente Amplio, el Partido Morado distan muchísimo de lo que hoy usted plantea y además piden la censura del propio presidente Merino. Pero quiero terminar un tema antes del presidente Merino. Quiero decir también que esta bicameralidad, para que quede claro, este proyecto de bicameralidad que va a demorar semanas o meses en debatirse y que esperemos que antes de, como es una reforma constitucional, necesita 2 legislaturas consecutivas en su aprobación, tendrá que aprobarse seguramente antes de fin de año y la próxima legislatura el próximo año. Pero más allá de eso, no es para que entre en vigencia el próximo año, el año 21. Es para que entre en vigencia el año 23. Con una disposición transitoria, las elecciones serían para el Senado en octubre del 22, el mismo día que se vota para alcaldes y gobernadores. De aprobarse ello, el primer Senado tendría 3 años y medio, de enero del 23 a julio del 26. Y a partir del 26 ya sería Cámara de Senadores y Cámara de Diputados 5 años. Eso es lo que te quería explicar. Sobre Merino, cuéntame, dame la pregunta. Bueno, era eso, ¿no? Porque Frente Amplio, los morados tienen una postura bastante clara, han hecho un pedido además, así como usted ha pedido la renuncia del presidente de la República, aquí parlamentarios piden la renuncia o piden que se censure al presidente del Congreso. Mira, es una campaña lamentable, no sé lo que estará pasando por el Frente Amplio, pero lo del Partido Morado es evidentemente claro. El Partido Morado es el vocero de Palacio de Gobierno, sus principales voceros son los voceros del presidente Vizcarra, siempre han jugado en pared. Cualquier cosa que haga el gobierno hace eco el Partido Morado, se sacrifica incluso muchas veces de los propios errores del presidente de la República, el Partido Morado, y es una bancada no oficial, pero sí oficiosa, así que no me sorprende. En todo caso, yo te reitero, puede ser que haya habido un acto de ingenuidad del presidente del Congreso, pero de ninguna manera ha habido un acto doloso, de sedición, de golpe de Estado. Por lo menos también te quiero decir lo siguiente, este es un tema que pertenece exclusivamente al ámbito del presidente del Congreso, Manuel Merino. Yo, quien habla, y me imagino que todas las bancadas, desconocíamos lo que en ese momento estaba haciendo el presidente del Parlamento. Yo lo traigo a la mesa porque el día sábado él se pronuncia a nombre de todas las fuerzas políticas. Porque él es el presidente del Congreso. Pero, y nosotros desconocíamos, por lo menos todas las bancadas, o por lo menos mi bancada, lo que estaba ocurriendo, si había llamado por teléfono o no, es un acto exclusivamente de él, absolutamente personalísimo. Ahora, comentándote el acto, entiendo que es inocuo, irrelevante, que llame a un general y que le pida calma y que le pida que se respete el Estado de Derecho. Eso no califica pues, como sedición o motín, que es una de las estrategias vil de este gobierno, el señor Vizcarra, para tratar de voltear la torta a lo que en el ejército se conoce como relevo de la carga. Es decir, me estás ganando, te volteo el pastel, te distraigo de lo principal. Lo principal no es que el señor Merino haya llamado por teléfono, haya sido un error o no. Lo principal son los audios de la vergüenza del gobierno, de esconder pruebas, de coaccionar, de obstruir a la justicia y de asociarse criminalmente para perseguir a los opositores, entre ellos quien habla, ¿no? Bueno, con la presentación de la demanda competencial el día de hoy, corre el riesgo la presencia del presidente el día viernes. Es otra barbaridad y hay que decirlo con toda claridad. Yo lamento que el día de ayer un señor magistrado haya salido en un canal de televisión importante a adelantar opinión procesal y es la primera vez que yo escucho que un magistrado le diga al demandante a qué hora tiene que presentar la demanda, cómo la tiene que presentar, en qué ponente tendría que recaer y todo el trámite porque supuestamente el día viernes, faltando 5 días, se realizaría el descargo del presidente de la República. Eso es lamentable. Cuando se presentó el Congreso disuelto anterior, algo parecido, ante una medida cautelar, demoraron creo que entre 15 a 18 días. Sí. Y ahora lo quieren hacer en 3 días. Y todos sabemos que este Tribunal Constitucional, como es en parte el Ministerio Público, está casi, no digo totalmente, pero casi tomado por el Poder Ejecutivo. Hay 4 magistrados abiertamente que apoyan al presidente Vizcarra. Eso está bastante claro. Por eso es que sería una vergüenza que el presidente Vizcarra no comparezca ante el Congreso de la República. Si sabe que no tienen los votos para bancarlo en el Congreso, ¿por qué no presentarse? ¿Por qué no dar la cara? ¿Por qué no dar sus descargos? Yo creo que no debe correrse, no debe huir. Yo creo que la casa o el departamento no se está incendiando
como otros líderes políticos que ante ello corrían o huían de la sede o el local dejando abandonados a ciertas personas, ¿no? Bien, doctor Tejade, nos hemos quedado cortos de tiempo. Siempre nos quedamos cortos, Sí, ¿no? le quiero agradecer por haber estado esta noche con nosotros. A ti, y Claudia. nos quedan días complicados, es un comienzo de semana llamar a la bastante calma. difícil. Hay que llamar a la Pero calma. hágalo usted. Sí, como país hay que mantenernos aquí a la expectativa de buenas nuevas. Quiero llamar a la calma a todo el país, a todas las fuerzas, a todos los poderes del Estado, en verdad, porque creo que nunca podrá existir situación que pueda llamarse desesperada, ¿no? Creo que la nuestra, como decía Piérola, dista mucho de serlo, pero aún cuando lo fuese, el pueblo de corazón solo sucumbe luchando, y lucharemos. Le agradezco por haber Gracias. estado esta noche con Gracias, nosotros. No tenemos tiempo para más, me despido, nos reencontramos el día de mañana con mucha más información. Buenas noches.